Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva experiencia de aprendizaje, esta vez para hablar acerca del neocolonialismo mundial, específicamente los imperialismos europeos y los Estados Unidos. Recuerden, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y pues los invito a suscribirse al canal para de esa manera estar notificado cuando subamos nuevos videos. Cuando hablamos de colonialismo hay que diferenciarlo del neocolonialismo. El colonialismo antiguo, al que se llama conquista, entre comillas, expoliaba a la población invadida, se le obligaba a pagar tributo, ejerciendo sobre ellos un poder directo. Así fue el caso de América, donde se apropiaron de tierras y personas en nombre de Dios los países de España, Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Bélgica. Lo mismo sucedió en África, Asia y Oceanía. Diríamos que se había puesto de moda colonizar. Eso sí, que quede bien claro que colonizar no es igual que civilizar, sino que es ir contra la libertad de los nativos para imponerles una cultura ajena, sin dejarles desarrollar la propia, lo cual fue verdaderamente injusto, aunque algunos digan que fue bueno. En cambio, el neocolonialismo o nueva forma de colonizar se manifiesta pues a través de inversiones de capital, conceder préstamos, para que así el gobierno de la nueva nación independiente, entre comillas, dependa de los financistas de la nación colonizadora. De esta manera, la palabra independencia no es más que una palabra sin sentido. Cabe mencionar que generalmente estos préstamos se dan en montos casi impagables, pero no olvidemos tampoco que esta ayuda en dinero o productos son extraídos del sobrante del stock o de la tecnología pasada del país neocolonizador. De esa manera, el neocolonialismo se presenta disfrazado de liberalismo, que no es otra cosa que el dominio del dinero, del capital y al que el Papa Juan Pablo II llamó capitalismo salvaje. De esta manera, el neocolonialismo termina convirtiendo a las nuevas naciones en semicolonias. Ahora bien, el crecimiento vertiginoso del capital entre los países industrializados o imperialistas determinó su expansión hegemónica. Esto motivó que entre ellos compitan por poder y riqueza. Pero cuando se encuentran entre ellos en la lucha por los mercados, muchas veces las potencias olvidan sus discrepancias, dejan de lado, digamos, sus rivalidades y se apoyan mutuamente. A esto se le conoce como la doctrina imperialista, es decir, el control del poder central mundial en manos de unas naciones dominantes. Estas propuestas fueron formuladas por Chamberlain, Benjamin Disraeli, Rudyard Kipling, que son ingleses, Roosevelt de Estados Unidos y Adolfo Hitler de Alemania. Durante los primeros años del siglo XIX, la presencia europea en África era todavía muy limitada y se reducía principalmente a los asentamientos comerciales en las zonas del litoral que servían para el tráfico de esclavos. En el interior del continente, inexplorado todavía en su mayor parte, se distribuía entre los estados islámicos de Sudán, Zanzíbar, importantes centros de comercio de esclavos y numerosos reinos negros, tales como los Ashanti, también dedicados al comercio de esclavos, y los guerreros zulúes. Tal situación, sin embargo, no podía durar mucho tiempo. Con la prohibición de la esclavitud, las potencias europeas decidieron penetrar en el interior de África. Así se fueron adueñando gradualmente de África. En estas conquistas, el papel de león le tocó desde un inicio a Francia y Gran Bretaña. La pugna por el continente africano enfrentó a las potencias. Por ello se reunieron en 1885 en la Conferencia de Berlín. Allí, las naciones que se creían con derechos sobre África se reunieron para sentar las bases para un futuro reparto. Estos países fueron Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Italia, Austria, España, Portugal, Francia e Inglaterra. La estrategia inglesa. La estrategia africana de los ingleses constituía en establecer un vasto imperio que llegara de costa a costa atravesando el continente de norte a sur. Desde Egipto, donde dominaban el canal de Suez, asegurando la ruta a la India, hasta la próspera colonia de El Cabo en Sudáfrica, que era británica desde 1815 y que le habían pues quitado a los portugueses. Y luego generalizar su presencia tanto al oeste, digamos hasta la zona de Gambia, Costa de Oro, Sierra Leona, como al este, es decir, Somalia y Kenia,
dominando de esa manera todo el continente africano. La colonia del Cabo contaba con una población blanca de origen holandés. Estos colonos, separados de los ingleses, recibieron el nombre de Boers. Estos, impulsados por el avance inglés al norte y la supresión de la esclavitud en la colonia del Cabo, en 1836 por millares emprendieron una gran migración al interior del continente que se propagó hasta 1844 y que tras crueles enfrentamientos con los zulúes dieron origen o dieron lugar al nacimiento de diversas repúblicas Boer. Así, en 1836 se funda el Estado Libre de Orange, que fue dominado por los ingleses en 1848. Luego van a fundar Natal, que fue anexado por los ingleses en 1843. No obstante, los Boer continúan penetrando y en 1852 fundan el Transvaal, donde se descubrió oro, lo que provocó una migración masiva y como era visible, el expansionismo inglés llegó también al Transvaal, que lo anexaron en 1877. Pero esta vez los colonos holandeses no estaban dispuestos a ceder y se sublevaron, dando origen a lo que se conoce como la Guerra de los Boers. Los británicos fueron derrotados en la batalla de Majuba Hill. Esta victoria permitió que el Transvaal mantuviera su condición de república independiente, pero los ingleses no se dieron por vencidos y empezaron a crear colonias a su alrededor en el intento de aislarlos. Así nació Basutolandia, Suazilandia, Bechuanalandia y Rodesia. Mientras tanto, Cecil Rhodes, fundador de Rodesia, ministro inglés de la colonia de El Cabo, se preparaba para conquistar definitivamente el Transvaal. En 1895, una expedición al mando de Jameson fracasó. Luego, en 1899, se reinició la guerra. Aquí participó el joven oficial Winston Churchill, que luego sería pieza principal en la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra duró 3 años y en donde los ingleses, al mando de Kitchener, derrotaron a los Boers. En 1902, agotada la capacidad de resistencia de los Boers, estos se vieron obligados a aceptar la paz de Vernigens. Este tratado reconoció la autonomía administrativa de los Boers, respetaba su lengua, el afrikaans, y les ofrecía ayuda para la reconstrucción de su país, pero también significó el fin de la independencia de la última república Boers, que de este momento empezaron a depender de Inglaterra. Los ingleses ahora van por Egipto y Sudán. Así es, para el expansionismo inglés, el canal de Suez, que es allí donde lo ven ustedes, era un punto estratégico para asegurar sus dominios en la India. Por ello los ingleses iniciaron una operación para introducirse en Egipto. Efectivamente, en 1881 se produjo en Alejandría un levantamiento de carácter nacionalista que motivó la intervención militar inglesa. Esta intervención se había pensado como castigo para proteger los intereses económicos europeos, específicamente de Francia e Inglaterra, que estaban amenazados por la insurrección. Pero para 1882 era ya una verdadera ocupación y que los acontecimientos del Sudán convirtieron en permanente. En efecto, siguiendo el plan de El Cabo a El Cairo, los ingleses dirigidos por Macromer habían avanzado sobre el Sudán, donde fueron detenidos por el Mohamed Ahmed el Mahdi. El Mahdi significa el Mesías, quien había proclamado la guerra santa contra Egipto e Inglaterra. El Mahdi tuvo mucho tiempo en jaque a los ingleses, pero en 1884 los ingleses, al mando de Gordon, conquistaron el Sudán. Pero el Mahdi se recuperó y retomó su país en 1885 e hizo ejecutar a Gordon, a quien los ingleses tenían como un héroe nacional. Toda la población inglesa entonces clamó venganza, pedían que se cobre sangre por la muerte de su héroe. Así en 1898 las tropas inglesas y las egipcias, dirigidas por el general Kitchener, reconquistaron el Sudán, que ya estaba regido por el califa Abdullah desde la muerte del Mahdi, y lo convirtieron en un condominio anglo-egipcio. Esta ocupación estuvo a punto de provocar una guerra entre Francia e Inglaterra, cuyos intereses chocaron. ¿Cómo? A continuación lo explico. La estrategia francesa. El plan francés era dominar el continente africano y extender un imperio al oeste y al este de África. De este modo,
Mientras Kitchener avanzaba desde el norte hasta el Alto Nilo, es decir, al sur de la localidad de Fachonda, el capitán francés Marchand llevaba sus tropas rumbo al Sudán, llevaba sus tropas hacia la localidad de Fachonda, con el propósito de reclamar dichos territorios para Francia en virtud del derecho de conquista. Tras un heroico avance, los franceses fueron los primeros en alcanzar Fachonda, por consiguiente les pertenecía. Sin embargo, a pocas semanas llegaron los ingleses y conminaron a los franceses a que se retiren. Los franceses se negaron y esto provocó la crisis. La guerra parecía inminente, pero la situación se resolvió pacíficamente. El gobierno francés no se sentía dispuesto a enfrentarse a Inglaterra con las armas y renunció a sus ambiciones. El llamado incidente de Fachonda quedó zanjado con el Tratado de Sudán, y según el cual Francia renunciaba a sus ambiciones en Egipto y Sudán, a cambio que los ingleses le reconocían el total dominio sobre África Occidental. La presencia inglesa en Egipto se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. En 1922, Inglaterra declaró a Egipto reino independiente, pero reservándose ciertos derechos. Continúa la ocupación de África. Los franceses habían incursionado en África desde el siglo XVIII, desde los tiempos de Napoleón, pero la primera acción francesa que puede tenerse como imperialista es la ocupación de Argelia en el año de 1830, que se convirtió en el granero de Francia. ¿Por qué decimos granero de Francia? Porque alimentó a Francia, de ahí llevaba el trigo que era necesario para el pan francés. Para dominar Argelia, los franceses sufrieron, pues las tribus bereberes del emir Abd el-Kader se defendieron tenazmente hasta que fueron sometidos en 1847 por la famosa Legión extranjera, dada en 1831 y compuesta por exiliados políticos, desertores y aventureros de todas las nacionalidades. Luego los franceses se expandieron y conquistaron el Gabón en 1844, Senegal y Dakar en 1857. Al construirse el canal de Suez, Francia vio en ello sus intereses y empezó a considerar a Egipto como protectorado francés. Aquí choca nuevamente con los intereses de Inglaterra. Para 1870, Italia y Alemania todavía no contaban con alguna colonia y solamente Portugal y España poseían algún territorio, pero la situación cambiaría en pocos años. El reparto de África estaba a punto de suceder. Francia comenzó a conquistar el Sahara en 1881 y luego ocupa Túnez, lo que motivó un malestar en Italia, al mismo tiempo que se formaba en Alemania la Liga Colonial. Alemania entra en el reparto de África. En 1884 a 1885 se celebró en Berlín la Conferencia sobre el Congo, en la que el alemán Bismarck intervino como mediador a fin de crear un estado neutral en el Congo bajo la soberanía de Leopoldo II de Bélgica, a pesar del reclamo de Inglaterra y Portugal. Alemania aprovechó la favorable coyuntura internacional para obtener ganancias territoriales, tomándose como protectorados las regiones de África del sureste. Así toma Camerún y Togo, lo que reconoció Inglaterra a cambio de la renuncia de cualquier pretensión alemana sobre Nigeria y África Oriental, que se reservó para Inglaterra. Las atrocidades que los belgas hicieron en el Congo son legendarias: mutilaciones, violaciones, atrocidades, cosas imposibles de narrar o de contar se dieron en este pobre país, que fue pues colonizado por Bélgica de la peor manera imaginable. Las otras potencias quieren su parte en África. Efectivamente, Italia inició su expansión en 1887 anexándose Eritrea. En 1889 ocupó Somalia y Abisinia. Alentados por estas victorias y sobrevalorando sus fuerzas, en 1894 Italia empezó su primera guerra de Abisinia, con el objetivo de convertir a ese protectorado en colonia, pero fueron derrotados, firmándose en 1896 el Tratado de Addis Abeba, por el cual Italia renunciaba a Abisinia a cambio del reconocimiento de sus colonias en Eritrea y Somalia. Ese mismo año, Francia se anexó Madagascar y luego se firmó un tratado entre Italia y Francia en 1902
para repartirse el norte de África. Así los italianos reconocían el derecho de Francia sobre Marruecos, mientras que Francia reconocía el derecho de Italia sobre Libia. En 1904, Francia e Inglaterra se pusieron de acuerdo y reconocían sus derechos sobre Marruecos, en este caso quedaba en manos de Francia, y Egipto quedaba en manos de Inglaterra. Alemania reaccionó ante esta alianza con una visita del emperador Guillermo II al sultán de Marruecos. Así los alemanes querían poner de manifiesto la soberanía de Marruecos y que estaban dispuestos a defender esta condición con las armas. La Primera Guerra Mundial se estaba acercando. Alemania quiso llevar aún más lejos la cuestión. Con la esperanza de poner fin a la alianza anglo-francesa, solicitó una conferencia internacional en Algeciras. Alemania confiaba en que la mayor parte de las potencias europeas apoyarían su tesis de que todas las naciones poseen los mismos derechos en Marruecos y que la soberanía del sultán no debía limitarse en provecho de una sola nación. Sin embargo, la respuesta fue contraria. Al final de la conferencia, Francia e Inglaterra estaban más unidas que nunca y la única potencia que apoyó a Alemania en forma incondicional fue Austria-Hungría. Comenzaba así a perfilarse el sistema de alianzas que habrían de enfrentarse en 1914, es decir, en la Primera Guerra Mundial. En realidad, la causa principal para que Alemania convocara la conferencia fue que deseaba reservarse la presa marroquí para sí misma. En 1911, Francia y Alemania llegaron a un acuerdo. Francia cedía a Alemania una franja en el Nuevo Camerún, que pasaba a formar parte de Alemania, mientras que Alemania renunciaba a sus pretensiones en Marruecos. Ese mismo año, en 1911, Italia se anexó Libia. Asimismo, Estados Unidos formaba su colonia en Liberia e Inglaterra se apoderaba de Sierra Leona. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, el mapa político de África era muy distinto al de 40 años antes. Todos los estados independientes habían desaparecido, a excepción de Abisinia y Liberia. Los ganadores fueron Francia e Inglaterra, que juntos dominaban medio continente africano. Sobre el colonialismo europeo del siglo pasado se ha presentado y descrito múltiples situaciones, pero el mejor ejemplo de inequidad, infamia, barbarie se encuentra en la forma en que se colonizó el continente asiático. Los ingleses atacaron primero. Los ingleses se apoderan de la India desplazando de allí a los portugueses. En la India, los ingleses se dedicaron al cultivo del opio. El opio es una droga que sale de la plantita, como ven en la imagen, que se llama amapola, y empezaron a venderla y obligar a su consumo a la población india, de tal manera que volvieron adictos a casi toda la población india. En 1775 quedó establecido el monopolio del comercio anglo-indio, que entregaba el cultivo y comercialización de la amapola y sus derivados a una compañía inglesa. Pero el incremento de la producción pronto saturó el mercado indio, envenenando a su población, encontrando entonces los ingleses excedentes anuales que sobrepasaban el consumo de la pobre población india. Convertida la India en colonia formal de Inglaterra, los ingleses pusieron sus ojos en el país más poblado de la tierra, China. Los chinos conocían los peligros del opio, por lo que se había prohibido fumarlo por edicto del emperador Yun-Chen de la dinastía Manchú. En 1929 se prohibió completamente que los chinos consumieran opio. Es por ello que los ingleses no cedieron y recurrieron al soborno de las autoridades chinas, desarrollando un magnífico contrabando. Además que la abastecedad del litoral chino hacía imposible cualquier control que se podría hacer de esto. El gran exportador del opio inglés fue el marqués Warren Hastings, quien en 1783 expresó: el opio es un pernicioso artículo de lujo que solo debe ser permitido con el propósito de comercializarlo en el extranjero y no dejar que nunca jamás ingrese a la patria. Palabras que cumplió con exactitud, ya que nunca envió opio a Inglaterra. Este contrabando de opio se incrementó en China
y la población, aún no envilecida, exigía medidas para controlar esta lacra social. Así, el 12 de diciembre de 1838, cuando un comerciante cantonés fue descubierto con droga, es capturado en momentos que desembarcaba opio. Entonces fue enjuiciado y condenado a ser ahorcado. Intervinieron entonces los marines ingleses, quienes lo rescataron y lo llevaron al protegido barrio de los extranjeros. Ante esto, el emperador nombró a Lin Se-Su para solucionar el problema. Este procedió a decomisar y destruir la droga inglesa y norteamericana, aunque después de algunos enfrentamientos con los ingleses que se negaban a entregar la droga. Pero Lin Se logró imponerse y el 2 de junio de 1839, sobre la playa de Gumen, reunió 20.283 cajas de droga con un peso de 1.420 toneladas y procedió a quemarlas totalmente debido a que era su derecho y estaba en su país. La situación se agravó cuando los ingleses asesinaron a un chino y las autoridades británicas se negaron a entregar a la justicia a los culpables y más aún se retiraron a la isla casi desierta de Hong Kong. La isla fue entonces sitiada por centenares de juncos chinos. Juncos son los barcos de madera que tenían los chinos. Este acto chino en defensa de su soberanía fue presentado por Inglaterra como un acto de agresión a su país. Los ingleses pidieron entonces venganza y se dio inicio así a la famosa Guerra del Opio, que duró de 1839 a 1842. El 4 de noviembre de 1839, los barcos de guerra ingleses desbarataron a los juncos chinos y procedieron a bombardear puertos. El reemplazante de Lin Se pidió la paz. Los ingleses exigieron entonces la entrega de Hong Kong, el pago del opio quemado y compensaciones económicas de parte del gobierno, así como un trato preferencial favorable a los ingleses en todos los aspectos. Por lo inaceptable de las condiciones, la guerra continuó hasta el 6 de agosto de 1842, cuando los ingleses amenazaron marchar sobre la capital, Pekín. El 8 de octubre de 1842 se firmó el Tratado de Nankín, donde los ingleses dictaron las condiciones de paz. Se aperturaron 5 puertos para el comercio inglés y, por supuesto, podían vender opio. Recibían 21 millones de libras de oro en recompensa por los gastos de guerra y también por el pago de la droga quemada. Tenían el negocio libre del opio, con el cual se envenenó al 50% de la población china. Y también lograron la cesión perpetua de Hong Kong. Con el Tratado de Nankín, los ingleses podían hacer lo que se les viniera en gana en China, aunque su acción civilizadora se caracterizó por desembarcar en el país opio y misioneros anglicanos con una Biblia bajo el brazo, dedicados a catequizar chinos, y bendecir comerciantes ingleses dedicados a incrementar la venta de pipas para que los nativos tuvieran legítimos sueños de opio, es decir, drogarse. Bajo la consigna de "para mí también", otras potencias expoliaron el país. Así, en 1884, China se vio obligada a efectuar concesiones territoriales a Estados Unidos, Francia y Japón, y otras potencias con administración, jurisdicción, policía y aduanas propias. Los extranjeros, por su parte, introdujeron misioneros evangelizadores para ganar a una población devota, sumisa y agradecida, que besara las manos de quienes se llevaban las riquezas naturales y tesoros artísticos nacionales. Los chinos cristianizados se condujeron como gente mal educada. ¿Por qué decimos eso? Pues en 1850 los chinos tomaron al pie de la letra lo que predicaban los sacerdotes cristianos, que hablaban de un reino celestial en el cielo. Ellos lo quisieron hacer en la tierra. Efectivamente, en 1850 los campesinos en condición miserable se rebelaron blandiendo el estandarte de Cristo, con la idea de que todos los hombres son hermanos, y afirmando querer fundar en la tierra el reino de Dios, el reino celestial Taiping Tien Kuo. A esto se le llamó la rebelión del reino celestial Taiping, que duró de 1850 a 1867. O también le llaman el estado de la gran paz celestial. Su líder, es el que ven allí en la imagen, era Hong Xiu-Siwan, un cantonés de origen humilde, pero con algunos estudios.
Organizó una sociedad cristiano-taoísta en la que se combinaban movimientos místicos y fuertes impulsos antimanchúes, es decir, contra el emperador también. Aspiraron a un justo reparto de la tierra. Hong quizás fue un iluminado, aunque los blancos lo acusaron de hereje. Los Taiping reconocían a Jehová como su Padre Celestial, se llamaban entre sí hermanos y hermanas, no eran enemigos de los extranjeros, pero sí del emperador y de la dinastía manchú. Los misioneros enviados a espiarlos para sondear la situación emitían informes favorables, aunque olvidaban un detalle: los Taiping habían prohibido el consumo del opio. La rebelión iniciada en 1850 se extendió por media China y duró 17 años. Al frente de un nutrido ejército, Hong tomó la ciudad de Nankín y la convirtió en la capital de su imperio. Las victorias y las derrotas se sucedían. Habiendo estado a punto de ocupar la capital Pekín, los Taiping fueron derrotados cerca de Nankín. Sin embargo, se repusieron una y otra vez y atacaron a las tropas imperiales en Shanghái 2 veces. En plena guerra con los Taiping, el emperador tuvo que afrontar otro gran problema. ¿Cuál era ese gran problema? En 1857, un incidente en un barco de bandera inglesa, pero de tripulación completamente china, provocó una intervención militar franco-inglesa. Esta expedición ocupó la ciudad de Cantón. Se firmó entonces el Tratado de Tientsin. Sin embargo, cuando los plenipotenciarios franceses e ingleses se presentaron para ratificar el tratado, fueron recibidos por el fuego chino. Entonces las potencias extranjeras se aliaron. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia enviaron una nueva expedición que llegó hasta la capital, Pekín. El príncipe Kong, en ausencia del emperador huido, negoció el Tratado de Pekín, que ratificaba y ampliaba los de Tientsin. Así, a partir de 1860, 11 puertos quedaban abiertos al comercio extranjero. Los barcos extranjeros obtienen el derecho de remontar el río Yangtze-Kiang. Se amplió el territorio inglés en Hong Kong y en adelante los diplomáticos extranjeros se instalarían en Pekín. En este tratado quedó demostrado la debilidad del gobierno manchú, pues tuvo que rebajarse a llamar en su ayuda contra los Taiping a las mismas potencias contra las que se enfrentaba. Por su parte, los extranjeros comprendieron que este movimiento Taiping representaba una amenaza para sus intereses en China. Así, las fuerzas imperiales chinas, con el apoyo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, lograron derrotar definitivamente a los Taiping. Hong, tras permanecer sitiado en Nankín, se suicidó en 1864. Luego el ejército, dirigido por el inglés Gordon, exterminó en 1866 y 1867 a los últimos Taiping, poniendo fin al levantamiento de 17 años y durante el cual murieron 16 millones de chinos y donde fueron devastadas 15 provincias chinas. Pero el heroico pueblo chino no cedía. En 1870 se produjo la insurrección de Tientsin, durante el cual fue asesinado el cónsul francés. Esto motivó a una nueva intervención de las potencias europeas, especialmente franco-inglesas. Así, destruyó el Palacio de Verano de Pekín. Después del total y completo latrocinio por parte de la soldadesca, el conde Merrison, testigo de los hechos, narra: había soldados con la cabeza metida dentro de los cofres de laca roja de la emperatriz, que era la madre de Puyi, el último emperador, o el emperador niño. Otros soldados estaban medio envueltos en montones de brocados y piezas de seda. Algunos cargaban sus bolsillos, sus camisas, sus kepis con zafiros, rubíes, perlas, etc. Es decir, los ingleses saquearon completamente el Palacio Imperial. Después de este saqueo, dentro del principio de que el fuego purifica todo, incendiaron el palacio, que en su contenido y decoración tenía expresiones artísticas de una civilización con más de 6.000 años de desarrollo cultural. De esta situación se quiso aprovechar Yaqub Beg, que en 1873 asumió la dirección de los musulmanes en el Alto Asia y formó un califato de Khatgar, independizándose de China, pero fue derrotado por las tropas imperiales manchúes. Otras potencias quieren su parte en Asia. Así es, el debilitamiento chino hizo posible que los extranjeros se repartieran Asia.
Este reparto se realizó entre los europeos, Estados Unidos y Japón. Así, en 1855, Francia se apodera de Tonkin, lo que hoy se conoce como Indochina, ahí lo pueden ver en el mapa. En 1866, Inglaterra se apodera de Birmania. En 1872, Japón se apodera de las islas Ryukyu. Luego, gracias a la guerra chino-japonesa de 1894 y 1895, Japón se apodera de Formosa, lo que luego sería China nacionalista, y Port Arthur. Asimismo, se reconoce la independencia de Corea, hasta entonces vasalla de China. En 1897, el asesinato de 2 misioneros sirvió de pretexto a Alemania para ocupar Tsingtao y adueñarse del ferrocarril de Shantung, mientras Francia, por su parte, consiguió diversos monopolios comerciales y territoriales en la zona de Punzen. Tales expoliaciones extranjeras despertaron la xenofobia del pueblo chino, formándose sociedades secretas para defenderlas. Tal es el caso de la sociedad secreta de los cuchillos grandes y la triada de los puños de la concordia y la justicia, conocidos por los europeos como Boxer, pero que para los chinos eran Ji Ho Chuan. Tradicionalmente, los Boxer conspiraban contra la dinastía Manchú, pero la emperatriz reinante supo dirigir su odio hacia los diablos extranjeros, así se les llamaba. En 1900 se decidió exterminar a los extranjeros, iniciándose la guerra de los Boxer. Así, el populacho lleno de ira asesinó a sacerdotes europeos y chinos convertidos. El ministro de Alemania fue asesinado. Las delegaciones extranjeras fueron sitiadas. Los extranjeros nuevamente se unieron, formándose una expedición entre ingleses, japoneses, estadounidenses, franceses, alemanes, austriacos, rusos e italianos, dirigidos por el mariscal de campo, el conde Guadalce, que consiguió forzar la entrada a Pekín y al cabo de 2 meses liberó a los sitiados. A consecuencia de estos acontecimientos, China debió firmar el 7 de septiembre de 1901 un protocolo por el cual se comprometía a pagar una fuerte indemnización y admitir la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Si no se procedió a repartirse el país y sacar a China del mapa, fue solo a causa del mutuo recelo que se tenían las potencias vencedoras entre ellos. De esa manera, como vamos a observar, Inglaterra quedó dueña de la India, China, Singapur, que hoy se conoce como Malasia, Yemen, o también llamado Aden, y Hong Kong. Mientras que los Estados Unidos, como consecuencia de la guerra con España, se van a apoderar de las Filipinas. Pero eso no es todo. Como pueden observar en esta primera imagen, el continente americano fue colonizado por España. Todo el territorio que es verde, lo pueden observar acá de verde, es territorio dominado por España. Los portugueses dominaron el territorio que hoy se denomina Brasil. Los franceses utilizaron parte del territorio de Canadá y lo que hoy es Estados Unidos. Gran Bretaña también ocupó lo que luego serían las 13 colonias y que se independizarían y formarían los Estados Unidos, ¿sí? Y el norte, viene acá, esto sería lo de Inglaterra. Rusia ocuparía lo que es Alaska y un territorio paralelo, ¿sí? Y los holandeses tendrían territorio en Sudamérica, que lo vamos a ver un poquito después. Veamos la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. En América, los Estados Unidos orientaron en un comienzo su expansionismo al oeste, lo que llaman la carrera hacia el Gran Oeste. Tal como quedó establecido en los tratados de París de 1783, ¿sí? Donde se forman los Estados Unidos, o sea, las 13 colonias, se reconoce como territorio no solo el original de las 13 colonias, sino aquel otro situado hacia el oeste de los montes Apalaches, con el gran valle de Ohio hacia el oeste. Claro, que estaba poblado por los indios, pero eso no tenía relevancia para los norteamericanos. La depredación se inicia con la adquisición de Luisiana. Ahí lo tienen. Luisiana a Francia en 1803. En 1818 se concertó un nuevo tratado con Inglaterra, adquiriendo los territorios al oeste de Wisconsin y al norte de Minnesota. Todo
al precio del exterminio de los nativos pieles rojas, apaches, iroqueses, etc. En 1819, la Florida, ahí lo pueden ver, es comprada a España. La próxima víctima sería México. México ve reducido su territorio por el fuego de las armas. Así los Estados Unidos se apoderan de Texas en 1845. California, Nevada, Nuevo México, Colorado, Utah y Arizona en 1848. Posteriormente, México pierde más territorio por la denominada Compra Garden. Ahí está, lo pueden ver. ¿Sí? Cuando está apareciendo las banderitas, ahí va indicando. ¿Sí? Entonces, con la famosa Compra Garden en 1853, surgiendo en América la famosa frase: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Por último, se anexan Oregón en 1846, fijándose definitivamente la frontera con el Canadá. Posteriormente, Alaska, como lo pueden observar acá, y las Islas Aleutianas son compradas a Rusia en 1865. Continúa el expansionismo norteamericano en Oceanía y en América. El expansionismo norteamericano continúa por el Pacífico rumbo a Oceanía, apoderándose de las islas Midway. Ahí lo tienen, Midway. Luego van por las islas Wake, las islas Johnson y Palmyra en 1867, ¿verdad? Luego ocupan Hawái y Guam en 1898. Como consecuencia de su guerra con España, se apoderan, observen acá, se apoderan de Puerto Rico en 1899, luego de Cuba en 1902, van hacia Oceanía y ocupan Samoa en el año 1900, y finalmente Panamá, que también es ocupado en 1903, continúan hacia Nicaragua en 1911, y las Islas Vírgenes, que lo ocupan al este de Puerto Rico, que es ocupada por Estados Unidos e Inglaterra. Mientras tanto, Inglaterra por su cuenta también pide su partecita y se va a quedar con Nueva Zelanda. El expansionismo francés en América. Los franceses por su parte llamaban a sus territorios departamentos de ultramar. Así, la Francia de la Revolución y de la Declaración de los Derechos del Hombre procuró adquirir la mayor cantidad de territorios que hasta la actualidad mantiene en algunos casos. Se apoderó de las islas de Guadalupe, ahí lo tienen, asimismo de las islas Martinica, también de la Guyana francesa, que la utilizó como prisión, ¿sí? En 1861, Francia, gobernada por Napoleón III, ¿se acuerdan del primer presidente o no? Napoleón III pretendió anexarse México, fueron contra México, y formar allí una monarquía que contrarreste el poder de los Estados Unidos. México, lo que no contaban los franceses era que México estaba gobernada por un indio, sí, por un valiente indio, por Benito Juárez. Benito Juárez, este indio, estaba realizando una tarea de transformación. Por si acaso, Benito Juárez fue el primer indio y único indio hasta ahora que ha logrado ser presidente de su patria. Benito Juárez estaba realizando una tarea de transformación social y económica que lo convirtieron en el verdadero genio organizador de la República Mexicana. Juárez había suspendido el pago de la deuda externa, lo que afectó a los banqueros extranjeros europeos, especialmente ingleses, franceses y españoles, quienes formaron una alianza decidiendo invadir México. Pero Juárez entró en negociaciones por separado con Inglaterra y España, logrando desaparecer la unión. Pero los franceses continuaron con su plan, penetraron en el país, pero fueron derrotados en la batalla de Puebla el 15 de mayo de 1862. Napoleón reforzó su ejército y en 1863 tomó Puebla, ingresó a la capital y decretó la implantación de un régimen imperial, llamando al archiduque Maximiliano de Habsburgo para que asuma el trono de México. Maximiliano I llega a México el 12 de junio de 1864, pero Benito Juárez, el indio que llegó a ser presidente de México, encarnó el alma de la resistencia de su pueblo. El grito de ¡Viva México y muerte a los franceses! Se levantó en todo el país. Mientras tanto, Francia estaba a punto de entrar en una guerra con Prusia, por lo que Napoleón retiró sus tropas de México. Maximiliano I estaba solo, pero aún así defendió su trono, pero es vencido en Querétaro, hecho prisionero y fusilado el 19 de junio de 1867.
Por su parte, los ingleses, como vamos a ver, se van a apoderar de las Islas Malvinas, las islas que quedan frente a Argentina y que lo mantienen hasta la actualidad. Asimismo, se van a apoderar de las Islas Bermudas, de las Islas Anguila y Montserrat, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas y Laicas y las Islas Gran Caimán. Mientras tanto, los holandeses se apoderan de territorios que están al norte de Venezuela. Van a apoderarse de Aruba, de Curazao y Bonaire, que son las Antillas holandesas frente al litoral venezolano y que lo mantienen hasta la actualidad. También se apoderaron de Surinam en el territorio sudamericano, de esa que se independizó en 1975. Como dato, debemos mencionar que Inglaterra en este periodo llegó a abarcar una extensión de 33 millones de kilómetros cuadrados. Sí, esta pequeña isla europea controló el 20% de la superficie de la Tierra y llegó a tener una población de 450 millones de personas, la cuarta parte de la población mundial de ese entonces. Fue pues el imperio más grande de toda la historia. En fin, espero que este tema un poquito larguito les haya interesado y nos sirva sobre todo para meditar sobre el destino de nuestros países. Muchas gracias.